Hola amigos, ¿cómo estáis? Bueno, me hace mucha ilusión compartir con vosotros hoy este audio de los aspectos de Saturno a la Luna. No quiero hacerlo muy extenso porque quería tocar un par de circunstancias o eh, de situaciones donde podamos revisar y encontrar aquellas situaciones o aquellos sentimientos, emociones que tienen mucho que ver con este aspecto de Saturno a la Luna o de la Luna a Saturno. En principio sabemos que Saturno son los límites, que es la representación del Padre, que son las estructuras, que es la rigidez, la constancia, la perseverancia, el enfoque y muchas cosas más. Y la Luna en este caso es la representación de la Madre, es la protección emocional, son los sentimientos, la nutrición, el público, es nuestro hogar, lo que somos interiormente y la gente, por ejemplo. Es interesante ver cómo este aspecto de Saturno a la Luna, Saturno es Capricornio y la Luna es Cáncer. O sea, realmente son aspectos, son signos opuestos. El signo de Cáncer está opuesto al signo de Capricornio y viceversa. Ahí podemos ver cómo Saturno está, Capricornio está en la parte más alta de la carta y Cáncer está en la parte más baja de la carta. Eso podemos mirar cómo uno representa a la madre y otro representa al padre, como uno representa nuestro hogar y otro representa cómo salimos al mundo, la manera en que nos ganamos la vida vocacionalmente. O sea, son dos aspectos totalmente diferenciados. Y entonces cuando Saturno se encuentra con la Luna o cuando la Luna se encuentra con Saturno en nuestra carta natal, son aspectos bastante interesantes. Son complicados, es cierto que son aspectos que muestran un carácter emocional bastante rígido, unas veces oculto, otras veces bastante restrictivo y emocionalmente complicado, diría, a la hora de llevarlo a la práctica. Pero son aspectos que con el tiempo y en la madurez se pueden encontrar grandes, una gran maduración emocional. Ten en cuenta que Saturno y la Luna, mirándolo desde esta perspectiva, son Saturno estructuras, la Luna emocionales. Saturno las limitaciones, la Luna de los sentimientos. Saturno es el padre y la Luna es la protección, pues un padre protector. Si fuera al revés, la Luna Saturno sería una madre protectora. Saturno a la Luna sería un padre que hace de madre en este aspecto. Sería como Saturno en Cáncer, por ejemplo, o una Luna a Saturno es una madre que hace de padre. Podemos empezar a ver estos planetas de estas circunstancias desde este punto de vista para poder interpretar los sentimientos y las estructuras emocionales que tenemos a través de nuestra carta natal. Quería mirarlo desde dos puntos. Perdón. El primer punto, para no retrasarme, sería Saturno a la Luna. Sería Saturno, yo lo llamo por dentro, y la Luna representando un carácter externo. Aunque sea, por ejemplo, una conjunción de Saturno a la Luna, podemos ver como Saturno es el representante de la persona y la Luna es el representante de lo externo, por decirlo de alguna manera. Entonces podemos interpretar que Saturno conjunto a la Luna o cuadrado a la Luna o en oposición a la Luna eh, nos puede mostrar una limitación autoimpuesta. Saturno es nuestro representante. O sea, el individuo encuentra una limitación dentro de sí mismo para poder expresar sus sentimientos. Saturno que es su representante interno, eh, va a encontrar barreras internas, falta de autoconfianza, restricciones, limitaciones, autoexigencias, se autolimita a la hora de poder expresar sus sentimientos, sus emociones, o no encuentra dentro de sí esa estructura emocional, esa protección emocional que le permita expresar sus sentimientos hacia lo externo. Con el tiempo, posiblemente sea eh, sea una época muy adelante ya, muy avanzado en la edad, o entre los 35 o los 40 años, puede ser que sea antes, se vea antes en las mujeres, o por lo menos lo que yo he podido constatar, eh, y aprende a madurar esos sentimientos y a confiar en sí misma o en sí mismo para poder dar el paso y confiar y encontrar dentro de sí la protección emocional necesaria para poder expresarse al mundo, para poder eh, eh, encontrar la manera de poder abrirse al mundo y encontrar en el mundo, poder expresar al mundo todas aquellas emociones que ha sido autolimitadas.
Estamos hablando, por ejemplo, de Saturno, voy a poner un ejemplo de Saturno, conjunto Saturno a 13 grados de Capricornio, conjunto en natal a la Luna a 15 grados de Capricornio. El niño posiblemente haya encontrado situaciones autolimitantes con respecto a su madre, porque son los primeros años de la vida, cuando Saturno empieza a transitar, se va a encontrar con la Luna y va a encontrar que sobre los 2 años va a haber una circunstancia en la que no se le ha permitido o en la que él no ha encontrado la suficiente protección emocional para expresar sus sentimientos. También puede ser situaciones en las que él no ha sentido que la madre lo ama como él es y pierde confianza en sí mismo. También puede ser una circunstancia en la que él no encuentra la confianza suficiente en sí mismo para poder mostrarse a la madre como es, para poder ser quien es. Muchas veces me he encontrado en algunas circunstancias con niños que a la hora han crecido y no se han mostrado como, con los verdaderos sentimientos hacia su madre, sino ha creado una imagen para ganarse el cariño, el afecto y el amor de su madre para sentirse protegido. Se ha dejado, no ha podido encontrar una estructura interna emocional que le permita ser quien es para mostrar los sentimientos hacia su madre. O sea, se siente en muchas circunstancias que tiene que hacer algo, que tiene que ser alguien diferente para poder encontrar a esa madre que está fuera de él, ¿no? Para poder encontrar la confianza en sí mismo y poder mostrar los sentimientos a su madre. Puede ser también una persona que le cuesta mostrar los sentimientos, que le cuesta o que se vuelve un poco... que es una persona introvertida, puede ser también en algunas circunstancias, no en todas, puede ser una persona introvertida que con el tiempo adquiere la confianza suficiente y más adelante empieza a encontrar la manera o la confianza en sí mismo para mostrar esos sentimientos al público, a las personas o a la persona que esté representada por la luna fuera. En este caso, en otro caso que diga la luna a Saturno, por ejemplo, la luna cuadrado a Saturno, es la luna la que está por dentro, es la luna la que representa al individuo y es la luna, por ejemplo, cuadrado a Saturno, la que encuentra una barrera externa a la hora de expresar sus sentimientos. O sea, la luna interpretado por el individuo está por dentro. Quiere decir que va a encontrar una verdadera estructura, puede ser rígida, paternal, puede ser desconfianza, puede ser que fuera de ella, proyecte a Saturno, o sea, vea a Saturno fuera de ella y no tenga la suficiente confianza a la hora de expresar sus sentimientos, a la hora de estar fuera de él. Ese padre, por ejemplo, esa madre representada por Saturno, no por la luna, él es la luna o ella es la luna, y la mamá es Saturno, va a encontrar en el padre o en la madre externo pues un Saturno, un padre dictatorial o una figura autoritaria, o va a encontrar una barrera a la hora de poder expresar esos sentimientos y con el tiempo va a tener que ir madurando y limando esas perezas para entender que ese Saturno que aparentemente él proyecta afuera realmente es una autoconfianza que tiene que empezar a emitir. Puede ser que en los primeros aspectos de la carta la Luna, por ejemplo, a 15 grados de Géminis y Saturno por fuera, conjunto a 18 o 19 grados de Géminis, pues puede ser una circunstancia que el niño a la hora de percibir a su madre o a su padre o a su maestro también en los primeros años de su vida en la guardería, pues la perciba como una verdadera autoridad y no le permita expresarse o expresar sus sentimientos. No le permita tener la suficiente confianza porque siente que fuera está la autoridad. No es él la autoridad, es fuera la que no le permite, la percibe como que está fuera. Recuerdo que en una de las sesiones que tuvimos, pues en una carta a la hora de leerla, pues el niño a los 3 años había ido a la guardería y se había encontrado con una profesora de la guardería que para él representaba una verdadera autoridad. Tenía miedo de esa profesora, le daba pánico ir a la guardería porque esa profesora representaba para él todo lo que significaba la autoridad, el miedo, las estructuras patriarcales, era como lo definía, ¿no? Como que ir a la guardería era como ir al paredón, no tanto, pero decía era terrible, o sea, porque
era una persona seca, seria, con una falta de amor impresionante, y era muy estricta, muy sólida, ¿no? Que es la luna, pues Saturno por fuera. Y, y en estos casos suele ser que proyecte en su entorno esa figura de autoridad y de limitación, sobre todo. Pueden ser personas que ven que siempre encuentran fuera de sí mismos limitaciones emocionales, o personas o circunstancias en la vida, o proyecta sobre el campo de las posibilidades a figuras de autoridad que limitan sus emociones o limitan su manera de expresar sus emociones. Y yo, para finalizar, quisiera compartir con vosotros que en el fondo el miedo realmente que oculta Saturno a la Luna o la Luna a Saturno es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo está muy profundamente ligado a Saturno y a la Luna, porque es la representación del amor paternal y patriarcal y maternal desde la infancia. Son los dos aspectos de la vida que nos proveen protección, que nos proveen emoción y que nos proveen una estructura emocional para, con el tiempo, poder crear nosotros nuestra personalidad y salir al mundo con confianza. Y muchas veces, en muchos casos, en el mío propio, encuentro pues que en circunstancias de la vida que nos enfrentamos a ella y que al final terminamos justificando o terminamos sintiéndonos culpables por no haber hecho, por no haber dicho, lo que escondemos en el fondo es el miedo al rechazo. Saturno a la Luna tiene mucho que ver con el miedo al rechazo, con el miedo a sentirnos rechazados por nuestra madre, por el miedo a no sentirnos amados, a no sentirnos protegidos emocionalmente, por no sentir que nuestras emociones son cubiertas o nuestras emociones que podemos entregar nuestras emociones. Muchas veces Saturno a la Luna pues deja de hacer, deja de decir, deja de pensar, deja de ser el mismo por sentirse, por el miedo a sentirse rechazado, por el miedo a no sentirse nutrido, a no sentirse integrado, a no sentirse protegido, a no sentirse querido, y esto hace que nos impida avanzar a la hora de tomar decisiones en nuestra vida, sobre todo con personas con las que vivimos cotidianamente, con las personas con las que trabajamos, por este miedo tan sensible que se engramó cuando éramos pequeños, cuando en los primeros años de nuestra vida, en las relaciones con nuestros padres. Os invito a que podáis mirarlo y a que si tenéis algún aspecto de Saturno a la Luna o de la Luna a Saturno, pues podáis comprobar por vosotros mismos y poder implicaros en vuestra propia lectura y ver cómo en esas pequeñas avatares, en esas pequeñas confrontaciones en las que nos enfrentamos en la vida, podemos ver que al final es siempre la estructura emocional en la que debemos revisar para afrontar un mundo lleno de posibilidades, donde tenemos que sentirnos seguros porque somos nosotros los que tenemos una estructura emocional sólida. Espero que os haya gustado y ya seguiremos hablando de otras cosas. Muchas gracias y un abrazo fuerte.